yo presento acusación formalmente con toda la documentación que tengo y en esa presentación de acusación solicito medida de coerción, que hubiera sido diferente y le hubiera quitado el argumento al PLD y a esa parte o esa zona de la República Dominicana que se maneja de manera política, le quito el argumento de que es una persecución política. Todas las pruebas y todas las personas que participaron en esa trama, ellos la tienen. No puede ser que no la tengan, porque ahí habló, tuvieron que darle para que hablaran y después para que no hablaran. Y yo entiendo que Gonzalo no está mirando bien lo que ha pasado, porque la actitud de él frente a la saludadera, a la risa y todo ese tipo de cosas, parece que no sabe la gravedad de los hechos que le imputan a él. El expediente Calamar que ha presentado la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción ha generado alarma, tanto en el ámbito político como en el ámbito de los profesionales del derecho, que además amplían, digamos, la perspectiva de trabajo profesional y de demostrar las cualidades, la capacidad, el conocimiento de los nuevos instrumentos jurídicos de que se ha dotado República Dominicana. Este expediente ha sido calificado como criminalidad organizada. Y hemos invitado a Jorge Lora Castillo, un abogado penalista reconocido en República Dominicana, es colaborador de Acento, él escribe a veces unas cositas que él le llama, unas opiniones, inquietudes que publicamos en Acento. Jorge Lora conoce el expediente y queremos que nos dé su punto de vista sobre cómo el PETCA ha organizado, estructurado un expediente con tantos documentos, testimonios y pruebas de todas las características para sustentar esta acusación. ¿Cuál es su valoración del trabajo que ha hecho hasta este momento el PETCA? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros entendemos que el PETCA, de manera, hay que decir, muy valiente, hay que ser valiente para hacer lo que han hecho. Ha organizado, instaurado, planificado creo yo, que es el más grande expediente contra la corrupción que se ha presentado en la República Dominicana, mucho más que incluso el caso de Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Estamos hablando de que nunca como ahora se había visto involucrado, primero un ex candidato presidencial de un partido mayoritario en la República Dominicana, segundo, ministros de primera línea del gobierno anterior, y tercero, mediante eso es una nueva modalidad que ya en Estados Unidos se ha implementado muchísimas veces, mediante testigos que ya, personas que estaban involucradas, que admiten su acusación, incorporarlo como testigos para ulteriormente entonces estos sirvan de medios probatorios para el fin ulterior y máximo, que es la persecución contra la corrupción. El criterio de oportunidad. El criterio, no solo es un criterio de oportunidad, estamos hablando de que el testigo, previo acusado, porque estas personas que están como testigos premiados fueron primeramente acusados, fueron llamados a la Procuraduría y mediante la cintila que establecieron para los fines de la ubicación de los ilícitos penales y ante la evidencia obtenida, entonces no tuvieron otro remedio que decir, bueno... busco el perdón. Busco el perdón primero. Comprometo arriba. Bueno, el detalle es el siguiente, es decir, ¿qué tú tienes para yo eximirte de responsabilidad en estos hechos tan graves? Ahí está entonces Milo Jiménez, está Ventura, está una serie de personas que estaban dentro de la trama y dentro de las situaciones para posteriormente servir como medios de prueba para al final de la jornada obtener una acusación. Ahora bien, ¿qué decir de la acusación per se? La acusación está fundamentada, en principio, conforme a lo que dice el Ministerio Público incluso, ellos la califican de blindada. Blindada. Entonces, esa acusación, que desde hace más de 2 años el señor Donald Guerrero fue citado en la Procuraduría de manera reiterada, nos preocupa esa parte de la acusación, independientemente de la valoración que uno tenga respecto de la misma acusación, que reitero, es valiente, sí, es necesaria, es indispensable para que este país dé un salto hacia otro estadio de la democracia, porque no es posible que los políticos dominicanos de todos los partidos entiendan que el erario es un coto privado donde ellos pueden ir a brevar y hacer de todo con ese dinero. Eso hay que cortarlo de raíz, esa es una. Pero en cuanto al proceso per se,
ya habiendo citaciones previas en cuanto al señor Donald Guerrero y otras personas que fueron citadas en la Procuraduría, entre ellos testigos que van a resultar excluidos de la acusación, primero, porque devolvieron sumas extraordinarias de dinero, y segundo, porque han delatado y han establecido cuáles fueron su participación en la trama. No están imputados penalmente. No están imputados penalmente. Pero incluso, civilmente sí forman parte y otras personas, como el problema, administrador anterior del Banco de Reserva, bien, Simón pero Lizardo. el problema es que la acusación del Ministerio Público, en este caso la acusación del PEPCA, es la única que puede introducir penalmente a las partes en el proceso. Ya. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo el Estado Dominicano, que se ha constituido en parte civil, con el PEPCA, con la Procuraduría General de la República, para establecer cuáles son las personas que van a resultar imputadas del hecho. Porque una parte civil, yo no puedo venir y suplantar la acusación del Ministerio Público, a decir, mira, aparte de Juan y Pedro, también va Jorge y Manuel. Eso le corresponde al Ministerio Público. La parte civil no puede hacer eso. Ya. Entonces, independientemente de que hayan constituido en parte civil contra otros, ¿Tú crees que los abogados responsables de la recuperación del patrimonio público solo pueden imputar civilmente a los que son imputados penalmente? yo creo no, que eso lo dice el Código. Recuerda que estamos ahora en una medida de coerción. El caso de Simón Lizardo Sí. no está incluido penalmente. En la acusación. En la acusación. Está en la querella con constitución en parte civil. Está solo en la querella con constitución en parte civil. Bien, entre otros. Entre otros, hay varios más. Sí. Bien. Eso es incorrecto por parte de los abogados Es que responsables de recuperación del patrimonio público. eso es totalmente fuera de derecho. Primero, porque a quien le corresponde la acusación, al Ministerio Público, tiene un monopolio en materia de acción pública, eminentemente pública, como es el caso de la especie. Sí. El monopolio de la acusación lo tiene el Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué yo digo? Ellos deben, conforme al Código Procesal Penal, ponerse de acuerdo, que es lo que dice la ley, cuando la audiencia, recuerden que estamos ahora en medida de coerción. Estamos Estamos por muy supuesto, lejos de que muy eso- lejos Entonces, del juicio de fondo. ¿Quién es que decide quiénes son las partes del proceso? Partes querellantes y partes querelladas o imputadas. Quien decide eso no es ni siquiera la parte civil que intervenga de manera accesoria al proceso. Quien decide eso es el juez de la instrucción que conoce la audiencia preliminar. Bien. Ese juez que dice, mira, en este auto de apertura a juicio, yo designo las partes imputadas fulano, fulano, fulano y fulano. Y esas partes, y como parte civil constituida, al Estado Dominicano, a Juan Pérez y a Juancito Trucupey. Sí. Y ya esas son las partes que van al proceso. Para eso falta mucho. Entonces yo te decía, por ejemplo, que me preocupa en este caso, ante unas citaciones realizadas al señor Donald Guerrero hace más de 2 años y medio, Sí. de que el proceso pueda tomar un curso que no le corresponde en cuanto al tiempo que tiene. Recuérdense, en materia de casos complejos, para culminar el proceso son 4 años. Sí, 4 años para culminar el proceso. Para una sentencia. Pero formalmente el proceso ha comenzado con la solicitud de medida de coerción. No es así. Hay una decisión del Tribunal Constitucional que es una decisión que es vinculante a todos los poderes del Estado, que establece que la citación realizada a un imputado a los fines del proceso es una medida de coerción. Es una medida de coerción. Es una medida de La coerción. citación para interrogatorio. Sí. Nada más. Sí, la citación. Es decir, que en este caso... Es que las medidas de coerción están previstas en el Código Procesal Penal, están definidas. Y entre esas medidas de coerción está la citación. ¿Por qué? Porque si el Procurador de la República, el fiscal o una autoridad judicial te requiere y tú no vas, te mandan a buscar preso. Entonces el Tribunal Constitucional en esa decisión, que se ha mantenido en el tiempo, creo que en el año 2018, se ha mantenido en el tiempo, estableció diáfanamente, es decir, estaba en discusión cuál era el punto de partida del proceso a raíz de una citación. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que la citación realizada a los fines de un proceso es una medida de coerción. Entonces, para determinar el inicio de este proceso, habría que ver el momento de la primera citación. Eso es lo que preocupa, o me preocupa, Ya. de cara al proceso. De cara Porque al proceso. quizá Si es así, entonces este proceso tiene 2 años Y medio. que comenzó y le faltarían otros 2 años Así es. para concluir. Usted parece abogado, doctor. En síntesis, esa es la conclusión. Es decir que el momento del inicio del proceso es la solicitud de medida de coerción, es una versión de lo que dice el Código. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la citación a los fines de ese mismo proceso es una medida de coerción. Ya. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público ha pedido también declarar complejo el proceso.
el juez tiene la posibilidad de declarar este proceso complejo. Lo va a declarar complejo, definitivamente. Porque hay demasiadas aristas. La jueza en este caso. Sí, la jueza, Kenya Romero. Kenya Romero. Yo entiendo que la va a declarar complejo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo critico del PECA? Felicito su valentía y felicito el expediente que tiene, pero ¿qué critico? Es decir, un expediente que tiene 2 años y medio, 2 años y pico en la palestra pública. Todo el mundo se preguntaba, incluso la sociedad se preguntaba, ¿cuándo van a meter preso a esta gente? ¿Cuándo se va a presentar la medida de coerción? ¿Cuándo se va a hacer esto? Entonces, cuando usted ha investigado por tanto tiempo, usted tiene tantas pruebas, la cintila es tan completa, como dice el Ministerio Público, ¿por qué solicitar medidas de coerción? ¿Qué yo hubiera hecho si yo hubiera sido la Procuraduría General de la República? Yo presento acusación formalmente con toda la documentación que tengo y en esa presentación de acusación solicito medida de coerción, que hubiera sido diferente y le hubiera quitado el argumento al PLD y a esa parte o esa zona de la República Dominicana que se maneja de manera política, le quito el argumento de que es una persecución política. Entonces el Ministerio Público podría evitar lo de la solicitud de medidas de coerción, sí. Es decir, evitaría la cárcel, ¿qué? pero... no, yo puedo solicitar prisión preventiva en la solicitud de apertura a juicio, en la pero solicitud, me voy a eso, no me voy de que una solicitud de medida de coerción innecesaria totalmente, previa, porque ahora, medida de coerción, póngale que lleguen 1 año y 8 meses de prisión 18 preventiva, meses. un año, bien, lo que sea, pero usted tiene toda la documentación y toda la prueba, usted ve los interrogatorios y hace de 2 años, 1 año y pico, entonces, ¿por qué usted no presentó una acusación formal, incluyendo en esa acusación toda la documentación que usted tiene, e incluyendo en esa acusación la solicitud de caso complejo, e incluyendo medidas de coerción? Pero es que eso, de algún modo, evita que el Ministerio Público, en este proceso, pueda incluir a otras personas, si se va directamente a la querella penal. Sí, es así. Pero el problema es ¿Y tú no crees que detrás de esto podría estar el convencimiento de algunos de los que están imputados para señalar a otros o a otro como responsable principal? Es probable, porque eso se ha estilado y se hace. Ahora bien, Danilo Medina, por ejemplo. Por ejemplo, que ya ha sido mencionado más de 50 veces en la acusación. Está en la acusación. No, está mencionado, incluso se inicia la recuperación o búsqueda de dinero con un mandato de Danilo Medina. Según el expediente. En el expediente. Según el expediente. Según el expediente. Él debería estar inmerso en el proceso, bajo esa premisa. Él debería ser parte de la imputación. Pero ya previamente, no posteriormente, porque ellos tienen esa noticia. Ellos tienen ese argumento. Incluso ellos tienen más información de la que vertieron en la acusación o en la solicitud de medida de coerción. Sí, mucho más. Tienen mucho más. Y más pruebas también, que no la han presentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, para mí, es decir, yo como si hubiera sido yo fiscal, yo presento una acusación formal, que ellos tienen todos los indicios, todas las pruebas y todas las personas que participaron en esa trama, ellos la tienen. No puede ser que no la tengan, porque ahí habló, tuvieron que darle para que hablaran y después para que no hablaran. Para que se callaran. Ahí habló todo el mundo. Tú dices a Francisco Pagán, o a Crisóstomo, a Fernando Crisóstomo, a Mimilo Jiménez. Ahí hay gente que se echó a llorar, no aguantaron la presión. Porque si hay una cosa que la Procuraduría o el PEPCA sabe, es presionar e imponer. Por ejemplo, una persona que está citada por Jenny es una persona que sabe su función y lo ejerce. Entonces, está citada a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche no la han interrogado todavía. Está en la Procuraduría. Está sentado ahí. Ahí. No se puede ir. Horas y no se puede ir. Eso no es una tortura, ¿verdad que no? No. Pero uno sentado ahí está pensando mucho. Entonces, cuando usted llega al interrogatorio, ya usted llega suavecito. De eso se trata. Pero esa no es una técnica. Sí, lo hacen. De interrogatorio. Lo hacen. Incluso, de este Ministerio Público. Diga de que Jorge Lora dijo que sí. Es una técnica de interrogatorio de este Ministerio Público. Dejan a la persona sentada ahí. Te citan a las 9 de la mañana. Y a las 10 de la noche no te Y a las 10 de la noche no te han interrogado. Y peor todavía, si usted no le dice lo que ellos quieren oír, entonces se acabó y se acabó el interrogatorio. Incluso en la Procuraduría hay abogados que tenemos vedado ir con clientes. ¿Cómo, es así. ¿Cómo vedado? Vedados. Es decir, hay abogados dice, que tenemos. Es decir, ¿tú estás vedado? Sí. ¿Tú estás vedado? Yo estoy vedado. ¿Y por qué? No sé. Si me preguntan a mí... Si un cliente te escoge a ti para ir a un interrogatorio, a un careo o a algún procedimiento... Ya hay un problema previo porque yo soy el abogado. Porque tú eres el abogado. ¿Y por qué, Jorge? Yo creo que yo soy contestatario.
yo no dejo que a una persona se le abuse de sus derechos y yo entiendo que el Código Procesal Penal está para eso. Si a mí Pero, me citan, pero si si a hay mí me una citan- persona garantista del debido proceso, Doña es Miriam Miriam Germán. Germán. Doña Miriam Germán, sí. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Cómo tú vas a decir? Doña Miriam Germán, vuelvo y lo digo. Doña Miriam Germán yo la conozco de que era juez de primera instancia, de la primera sala penal del juez de primera instancia del Instituto Nacional. Una jueza y una persona con unos valores absolutamente dignos y de respeto absoluto del derecho de ella y de los demás. Esa es doña Miriam Germán. Pero otros procuradores no actúan de esa manera. Si a mí a un cliente lo citan a las 10 de la mañana y a las 12 todavía no han citado, yo me lo llevo de ahí. No es verdad que yo voy a esperar. Porque es una manera de usted torturar a una persona y conseguir cosas que de otra manera no la puede conseguir. Por ejemplo, el interrogatorio de un imputado no está previsto en el código. A un imputado No está previsto no en está el previsto en Código Penal a mí me o basta, el Código a de mí me Procedimiento. no, a mí me basta con decir, mire, él no va a declarar nada. Y ya. Y los abogados sabemos eso. Entonces, cuando a una persona lo interrogan y le dicen, mire, usted tiene que decir la verdad, están violando sus derechos, inmediatamente, independientemente de que se haya obtenido el resultado. Porque no estoy diciendo ni criticando el resultado obtenido, es la forma como se ha obtenido. Pero ¿cómo es posible que el interrogatorio a un sospechoso incluso se considera un derecho? Porque hay personas que han sido imputadas sin haber sido interrogadas. Mira, por ejemplo, Bien, pero el problema es que yo tengo derecho. Alexis Medina Yo tengo derecho. nunca fue interrogado previamente y fue imputado. Bien, eso es un derecho que tiene la Procuraduría, tiene la Fiscalía. Pero es que el imputado es la figura alrededor del cual gira todo el proceso. El imputado lo único que tiene que hacer es comparecer cada vez que sea citado. A Gonzalo Castillo en este caso lo citaron una sola vez. Una sola vez quedó preso. Y quedó preso. Bien, eso es un derecho que ellos tienen. Pero usted no tiene derecho a mí a decir, venga aquí a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, 3, 4, 5 de la tarde, yo todavía está sentado ahí con un imputado porque no ha aparecido la persona que lo interrogue, porque también es un asunto centralizado. Quienes hacen esos interrogatorios son 2 o 3 personas nada más. Entonces, sobre esa base, ¿qué le digo yo? La declaración de un imputado, como imputado, ni siquiera puede ser tomado como prueba en su contra. Y eso lo dice el Código, lo dice la Constitución. Y eso se ha utilizado al revés, es decir, como dijo que sí, entonces vamos a acusarlo. Si no negocia conmigo, bajo parámetros que yo diga, entonces es un acusado. Porque eso también tiene cosas, usted tiene que decirme la verdad. Dice, pero vean acá, ¿cuál es la verdad? ¿La que usted quiere que yo le diga o la verdad real? Entonces, se ha abusado de esa posición. ¿Tú crees, Jorge, que estos interrogatorios que forman parte de las pruebas en esta solicitud de medida de coerción pueden ser eliminados? Por ejemplo, a Fernando Crisóstomo, a Ureña, a Arturo ellos están aportados Ureña, como testigos. a Mimilo Jiménez. Ellos están aportados como testigos. Como testigos. No son parte del proceso. Ya. Ahora bien, ¿cómo fueron realizados los interrogatorios? ¿A qué hora fueron realizados? ¿Bajo qué premisa? ¿Con qué abogado? Es decir, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay imputados que van sin abogado y después dicen, mira, venga con su abogado para firmar el interrogatorio. Eso es así, ¿eh? No es de otra manera. Ya. Entonces, detrás de la solución de un tema que yo felicito, porque es valiente y es necesario en este país, eso es necesario. Porque no es posible que aquí un país que dice que es pobre, yo creo que es uno de los países más ricos del mundo, han estado robando hace muchísimo tiempo y seguimos desarrollando y creciendo y todo ese tipo de cosas. Entonces, dinero que puede ser utilizado para hacer hospitales, para hacer estancias infantiles, para hacer polideportivos, se los roban de manera vulgar. Yo estoy de acuerdo con esto. Ahora bien, usted atrás de esa persecución no puede violentar derechos, porque de eso que se trata. Por eso yo digo a veces, yo lo sé, que yo soy vedado en ese ámbito de la Procuraduría, fuera de doña Miriam Germán, que yo la quiero y creo que ella me quiere un chin también. Bien. El proceso complejo, como ha solicitado el Ministerio Público, y de gran corrupción o de criminalidad organizada, tiene también otros aspectos. Yo creo que es importante que la prueba documental que tiene el Ministerio Público forma parte de un expediente grueso que igualmente tiene una fuerza frente al tribunal que va a conocer las medidas de coerción. ¿Tú crees que es necesario presentar un expediente de más de 2000 páginas para que un tribunal tome una medida de coerción y para que decida si es complejo o no,
o si procede o no el sometimiento. Yo estoy en contra de esa grandilocuencia procesal. Eso es innecesario totalmente. Es decir, la solicitud de medida de coerción, en sentido general, no tiene más de 10 páginas. En este caso, póngale que tú hubiera tenido 50, porque ¿qué es lo que tú tienes que decir? Mira, tenemos estas pruebas y eso implica estos tipos penales y el peligro de fuga es en virtud de la gravedad del tema, pero 2000 y pico de páginas. En el caso Medusa, que yo tengo una participación ahí a raíz de una representación que tengo, estamos hablando de que se tiene más de 30.000, 40.000 páginas. Es decir, ¿Y no eso no es una manera de adelantar el proceso de fondo? No. Primero porque el caso que yo he participado, que no es este de Calamar, presentar y aportar como prueba todas las facturas, conduces, cheques de pagos realizados por la propia Procuraduría como consecuencia de servirle los alimentos a las cárceles. ¿Qué prueba es eso? Sin embargo, eso son 4.000 o 5.000 páginas del expediente. Entonces, le digo esa grandilocuencia procesal a los fines de una gente que esté fuera, y dice, uy, mira, un expediente de 2.000 páginas de presentación de coerción, pero no es así, porque la prueba es la prueba. Entonces, si usted tiene fulano y fulano, dijeron esto, Ventura entregó el cheque por 50 millones de pesos a través de los... ¿Por qué meter 2.000 páginas? Yo creo que eso es innecesario. Pero, ¿tú crees que los abogados de la defensa están en condiciones de admitir que estos procesos vayan a juicio de fondo, nada más que con una presentación leve de pruebas y de solicitud? No es leve. No, estoy diciendo, si tú me estás diciendo que puede tener 10 páginas. No, pero que no. Estamos hablando de la coerción. La medida de coerción es de la coerción que yo estoy hablando. No, yo estoy hablando del juicio de fondo, nada de eso. Yo te estoy hablando de la coerción también. No, es que la coerción, ¿qué es la coerción? La coerción es decirle a un juez, mire magistrado, nosotros tenemos esta cintila probatoria, tenemos todos estos cheques, todas estas cosas, todas estas cuestiones, y enumerarlo, ¿verdad? Y estas personas que están aquí, en virtud de lo que dice el código, en virtud de la gravedad de los hechos, que son gravísimos, y en virtud del peligro de fuga que tienen que ser coincidentes, si no puede tener uno y otro no, tiene que tener coincidencia, es decir, fusionar esos presupuestos. Y en base a esto, honorable magistrado, entonces usted tiene que poner medida de coerción y consistente en prisión preventiva. Pero son los mismos abogados los que han complicado estos procesos al continuamente estar postergando y logrando reenvíos de cada uno. El problema es que es un derecho que tiene el imputado. Bueno, sí. Entonces, ¿qué y pasa? El juez se ve obligado, dice, bueno. Pero se aplazó la última vez porque aparecieron una constitución en parte civil adicionales. Ya. Entonces, si te presentan una constitución en parte civil y una querella adicional, tú dices tú como caso abogado, Medusa, la Fundación Alfredo Nobel, pero una gente y el rechazo de algunos a los abogados responsables de recuperación del patrimonio. No sé los introitos o el fondo del tema, pero tengo entendido que en la audiencia anterior se aplazó porque aparecieron unos querellantes como consecuencia de las expropiaciones ilegales que hicieron. Entonces, sobre esa base, los abogados dicen, bueno, pero yo quiero ver esa querella y quiero estudiarla. Ya. Y se conocerá el día de hoy el asunto y tomará la jueza su decisión. Bueno, bien, vamos a hacer una primera pausa con Jorge Lora Castillo, abogado penalista, que conoce muy bien el expediente Calamar que estamos conversando, y vamos a entrar en otros detalles sobre este expediente, porque Jorge Lora puede darnos y nos va a dar opiniones muy relevantes sobre este asunto. Volvemos. Jorge Lora Castillo. Tengo mucha preocupación porque he visto que en el expediente aparece la descripción detallada de una oficina de abogados que se encargó de estructurar las justificaciones para que el Ministerio de Hacienda hiciera desembolsos por propiedades declaradas como de utilidad pública y otras cosas, y esa oficina de abogados no solamente encabezada por la persona que le encabeza, sino también Ángel Locuar, sino también incluyendo personal de esa oficina, abogados de la oficina, un hijo del señor Locuar, y hacían negociaciones y todo estaba como estructurado y organizado. Eso
¿No es penoso ver un abogado con una oficina de abogado plantada, que esté incluso en prisión y solicitud de prisión preventiva por participar en actividades delictivas como esta? Ustedes como abogados profesionales en ejercicio, ¿esto no les llama la atención? Es doloroso, lo sabemos, por solidaridad de colega y de profesión. Y al juez le va a resultar también complicado, pero es una persona implicada. Mire, el licenciado Ángel Locuar, yo lo he tratado muy poco, no tengo el placer de tener una relación. Él ejerce más materia administrativa, ese tipo de cosas, Tribunal Superior Administrativo y ese ámbito, ese rubro. Y yo me he dirigido más hacia lo civil, lo penal y ese tipo de derecho comercial y ese tipo de cosas. Entonces, la valoración de lo que él pueda haber hecho o no hecho en cuanto a lo que lo tiene hoy día en esta situación que es penoso, como tú dices, sí, es lamentable. Yo no podría establecerla en cuanto a valorarla, porque no conozco cuáles son los introitos de lo que supuestamente él hizo. Ahora bien, el expediente lo explica. Mire, el expediente, lo que dice el expediente es espantoso. Espantoso. Es decir, si lo que dice el expediente es así, entonces es lamentablemente meterse. Ya Ángel Locuar debe tener casi 70 años, entiendo yo, una cosa así. Entonces, para terminar una vida profesional y social y pública de esa manera, yo entiendo que no era necesario. No hay dinero en el mundo que pueda permitir que una persona, por ejemplo en mi caso, primero para distraer fondos de personas que no lo necesitaban, que es lo que se ha visto, que gente muy pobre, que eran expropiaciones de hace decenas de años. Entonces, organizar el expediente en esa magnitud, coger el dinero, falsificar documentación, eso sería sumamente grave si esas imputaciones son probadas. Y es lamentable. Sí. Terminar la vida de uno así no es bueno. Bueno, él aparece como la cabeza jurídica de la mafia, de la red. El playmaker, era que hacía organizaba el tema y la urdimbre que se hacía para esos fines. Ya, en ese caso. Entonces, el problema es que, según lo que dice el expediente, se cobraban unos dineros, cientos de millones de pesos, y a las personas o no se le daba nada, o se le daban, si se quiere, migajas del tema. Entonces se repartían arriba todo ese dinero y entonces, ¿cuál es la necesidad? Porque si usted como abogado va a cobrar un porcentaje que le va a quedar un dinero importante, como quiera, entonces haga su trabajo y proceda conforme a la ética que usted tiene que tener en esos casos. Pero por lo descrito, en cada caso, él siempre aparecía. Era reiterado, incluso habían sesiones de crédito. Es que peor todavía. Peor todavía. Yo tengo un derecho de cobrarle a Juan Pérez 100 pesos, y entonces yo agarro y entonces digo, mira, te voy a hacer esos 100 pesos. Y entonces tú a mí me vas a dar 5 pesos y te vas tú con los 95, porque ya tú eres el propietario del dinero pues, en virtud de la cesión de crédito. De la cesión de crédito. Entonces es una manera que, aunque jurídicamente válida, la legitimidad de la cesión es discutible. Incluso hablan de falsificación de documentos. También. Entonces, es muy lamentable. Yo no conozco, te reitero que no conozco al licenciado Ángel Locuar, pero si lo que dice la acusación, o le dice, mejor dicho, la medida de coerción es así, y aparentemente es así, es muy lamentable. Bien. Y es espantoso, vuelvo y digo. A mí me llama la atención el hecho de que una buena parte de la acusación se sustenta fundamentalmente en el testimonio que han ofrecido los cómplices. Cómplices que han dicho, busquen aquí, busquen tal documento, vean en este departamento, bienes nacionales, catastro nacional, el propio Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, hasta la Dirección de Presupuesto creo que puede... ¿Todo el mundo? Todo el mundo está ahí incluido. Entonces, cuando se estructura tantos organismos estatales y se ponen al servicio de una red, obviamente que alguien, yo no sé, en la presidencia de la República, debía haber algún ojo que detectara que se estaban haciendo desembolsos extraordinarios. Incluyendo el Banco de Reserva también. El caso del Banco de Reserva. Que haya el sistema bancario dominicano permitido que eso pasara, porque por ejemplo, a mí me hacen una transferencia a Estados Unidos, yo tengo que enseñar hasta los pantaloncillos de la persona que me mandó la transferencia. Y estamos hablando de personas que movían cientos de millones de pesos. No, pero aquí el límite creo que pasó ya de $10,000 a $15,000. Bien. Para
hacer una declaración. Sí, pero si tú haces una transferencia, tú tienes que hacer todo ese trámite. Entonces, estas personas movían cientos, miles de millones de pesos. Pero que ya era imposible entrar el dinero en vehículos normales, porque no cabía. Entonces comenzaron a utilizar camiones de transporte. Camiones blindados. Blindados de transporte de valores. ¿Quién pagaba esos camiones? Del Banco Esos de servicios, Reserva. ¿quién lo pagaba? ¿Quién lo requería? Entonces, cuando usted ve un asunto así, no puede ser fortuito, ni puede ser tampoco obra de un pasa cantando que dijo, hagan eso, tiene que ser un asunto organizado. Por eso es que la calificación del delito, de los tipos penales, son graves, eso es criminalidad organizada al más alto nivel. Y no es posible que eso haya pasado en las condiciones que pasó sin que se hubieran comprometido las más altas instancias del gobierno anterior. Y eso es claro, es evidente. Entonces, estos testigos premiados, estas testificaciones premiadas, porque son personas que, mira, yo digo todo lo que voy a decir, te entrego esta parte del dinero que me robé, por ejemplo, por decirlo de una manera u otra, y entonces yo voy a ser tu testigo. Eso se utiliza mucho y ha tenido resultados, tanto en Brasil como en Estados Unidos y en otro tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque para obtener el fin ulterior, que es la condena del tipo penal, yo me valgo de todas las personas que participaron y les ofrezco una salvaguarda como testigo. Ahora bien, yo lo hubiera hecho de manera diferente. Porque te estoy premiando por delator y te estoy premiando porque tú dijiste las cosas, pero tú robaste también. Claro. Entonces tú tienes que tener una sanción. Pues eso está viendo a la sociedad y viendo desde el punto de vista del que no sabe de lo que estamos hablando. De que ese ladrón, y digo ladrón en el sentido del expediente, porque dijo que robó y devolvió parte de lo que se robó, entonces no tiene ningún tipo de sanción. No, usted tiene que ser sancionado, aunque sea 5 años, libre, medio libre, pero usted tiene que ser sancionado. Pero ya hay un antecedente. Ya lo hay, pero en este caso no lo hay. Sí. No, pero en este caso no hay. Francisco Pagán. Por el caso anterior. Por el caso anterior, pero está vinculado con este caso. Francisco Pagán es testigo de cargo. Bien, pero ya hay una condena, pero no es por este caso. Es por el caso anterior y ya está condenado. Este otro caso totalmente diferente, aunque tiene vinculaciones. Entonces, ¿qué yo digo? Digo, mira, señores, usted no puede ver como si usted hizo lo que hizo, usted va a estar como que quien ve llover. No puede ser así. Usted tiene que tener una sanción. Y usted tiene que, 5 años, ok. Usted va a durar 2 años preso y 3 sueldos. Yo escribí o 5. Nosotros publicamos un editorial aquí en el sentido de que con la exoneración penal se ha sido muy condescendiente, sí. Condescendiente porque realmente se explica, sí. Se explica. Ahora, no hubiera caso, entiendo yo, eso no hubiera caso, claro, si no se hubiesen hecho. Se entiende, pero usted cree que el que le van a echar 30 años, 20 años, usted dice, mira, te voy a dar 2 años con prisión suspendida, 3 años, 5 años con prisión suspendida, pero tú tienes que tener una condena. Pero por eso está bien que los abogados responsables de recuperación del patrimonio público a esas personas los esté demandando civilmente. Bien, pero es accesoria a la acción penal. Sí. Si la juez de instrucción no habilita a esa persona como imputados, entonces no da lugar. Bien, me gustaría ir a otro aspecto contigo. Tú eres un hombre que conoce muy bien el aparato judicial dominicano. Si yo te dijera, yo soy Gonzalo Castillo y yo quiero que tú me elabores una sencilla estrategia, o como tú la quieras, si compleja, de defensa, ¿por dónde tú te irías? Bueno, eso habría que ver el expediente ya y que me apoderen. No, está bien, yo sé, pero te estoy diciendo. No, yo trataría de ver el expediente de manera integral, ver lo que lo vincula y lo que no lo vincula, porque hasta este momento yo entiendo que todos los demás tienen algún tipo de imputación. En cuanto a Gonzalo, no se ha dicho que se le entregó dinero, ni hay un recibo, ni nada de eso. Totalmente, sí, entonces, él está implicado. Bien. Se lo entregaba, Mimilo Jiménez le entregaba el dinero a Gonzalo. ¿Hay un recibo? Sí, hay recibos. Sí, ¿con cheque? Sí, con cheque. Sí, claro que sí. Yo no lo vi eso. Está bien, pero sí, está. Y además tú sabes, porque tú estás bien informado, que le hicieron un careo también y ahí lo dejaron preso. El problema es... Tú no estabas en el careo. Claro que no. Ah, bueno, ok. Bien, el problema es que decirle a una persona, por ejemplo, que se declare culpable, por ejemplo, que busque un juicio abreviado, asumiendo la responsabilidad de lo que hizo, es muy difícil. Llegar hasta ese punto de convencimiento
a la gente le resulta un trago muy amargo. Está bien, pero a mí me gustaría conocer por dónde tú como abogado Impugnando te las pruebas, irías. impugnando todas las pruebas. Impugnando las pruebas. Todas las pruebas son ilegítimas, son espurias, no pueden estar introducidas, nada de eso. Fueron argumentaciones compradas, todo ese tipo de cosas. Esa no si aparece una firma que yo recibo igual, si la firma no es mía, hay que hacer una experticia caligráfica. Complicar el proceso. Lógicamente. Mm. No es así. Ya. De la única manera que todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Todo el mundo. Todo el mundo, Incluso sí. el Estado tiene que proveerle defensa a quien no tiene para pagar un abogado. Sí. Entonces, bajo esa premisa, la labor del abogado defensor a veces es mal vista, porque dice, no, mira, esto es lo que está incidentando el proceso, pero eso es lo que te corresponde. Pues si tú sabes que te vamos a meter 30 años, tú vas a llegar hasta ese punto, no. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, mira. Pero lo dale correcto 10. es el proceso penal abreviado y así toda esa revelación, No, y gasto todas de dinero, las todo revelaciones, eso. todo el tema psicológico, la Un familia, trauma grande. las implicaciones de la sociedad en todo esto, los conocimientos de datos que jamás tú El problema estuviste es en que condiciones de todo el mundo revelar, apuesta- sale ahí. No, todo el mundo apuesta al futuro, Ajá, ¿me entiendes? sí. El futuro es, bueno, puede ganar Leonel, yo puedo llegar a un acuerdo con Leonel, puede ganar Abel, puedo llegar a un acuerdo con Leonel, Abel. Pueden llegar a un acuerdo, pero mire, ya Margarita dijo que hay que hacer una cumbre entre los presidentes. Entonces pueden sentarse ahí y decir, mire, me afloja mucho la correa, ayúdame. Entonces, aquí se apuesta mucho a eso, al futuro, a lo que puede ser. Entonces, asumir la responsabilidad de lo que se hizo. Incluso, yo entiendo que Gonzalo no está mirando bien lo que ha pasado, porque la actitud de él frente a la saludadera, a la risa y todo ese tipo de cosas, parece que no sabe la gravedad de los hechos que le imputan a él. Porque es una actitud de una persona así. No parece una No parece persona que él sana, tiene sí. conocimiento, no tiene la inteligencia emocional para saber en lo que está él metido. Ya. Estamos hablando que pudo durar 1 año y medio preso, primero. Segundo, 1 año y medio, 18 meses, preventivamente. preventivamente. Ya. Para comenzar, Para comenzar. ya tiene 2 semanas, 1 semana y pico. Sí. Entonces, 18 meses preso. Aparte de eso puede ser aumentado. Aparte de eso, de ahí a allá puede ser ya que hayan presentado acusación, que yo creo que van a presentar acusación mucho antes de eso, porque ya tienen toda la Tienen todo. cintila. Sí, sí, sí. Entonces, yo entiendo que él no entiende la gravedad de la situación a la cual, porque el lenguaje corporal de él y esa actitud risueña dice que no. Ya. ¿Tú crees que como consecuencia del el espacio que habrá de la medida de coerción al juicio de fondo, algunas de estas personas podrían reflexionar a futuro? No en el sentido de que Leonel podría ganar unas elecciones y se negociaría con él. Ya vimos que Leonel sí hizo negociaciones, pero aún en el gobierno de Leonel los banqueros siguieron presos, Lógico. defendidos. Pero incluso estamos hablando por de otro tipo por de Ramoncito tuvo preso Estamos hablando, ha sido el preso que Y- menos permiso ha solicitado. y cumplió condena. Cumplió su condena Cumplió completa. condena. Entonces, algunos de estos ministros que tenían contacto directo con Danilo, que se supone y se sabe que tienen más información que la que tiene el Ministerio Público sobre este asunto, ¿no estaría en disposición de pedir un perdón y vincular a Danilo? Eso es una posibilidad. Yo lo veo lejano eso. Ya. Porque yo entiendo que ya las personas que iban a hablar y que iban a tener tipo de colaboración lo hicieron. Y ya los hechos están cumplidos. Es decir, ya usted está preso, ya usted está acusado, ya usted tiene una solicitud de coerción sobre hechos sumamente graves. Es decir, 19.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, 25.000 millones de pesos, eso es todo el dinero del mundo. Y usted manejar el erario de esa manera, eso implica no solo la sanción que impone la ley, sino una sanción peor todavía si el código lo permitiera. Entonces, hacer eso que estas personas supuestamente hicieron en la acusación, que aparentemente sí lo hicieron. Entonces, es lo que usted pagarle a un ingeniero un dinero, ponerlo por encima, y ese dinero tiene que devolverle 500 millones de pesos, 700 millones de pesos. El caso de Bolívar Aventura. De Bolívar Aventura. Sí, Usted sí, sabe sí, el asunto claro. de la Lotería Nacional, todos esos banqueros, toda esa gente dando 20 millones de pesos al mes. Al mes. Entonces, es decir, estamos hablando de una nacido purulento, un nacido que no se curó, que eso sigue botando pus todavía ahora. Entonces, eso tiene que ser sancionado. Yo felicito a Jenny con esa, y felicito a Camacho y a doña Miriam también, porque es algo que había que hacerlo en este país, independientemente que la acusación uno tenga su valoración o no en cuanto a ella y las pruebas obtenidas. Pero eso había que hacerlo, Fausto.
Porque si no se hace eso, si los políticos no tienen en mente que pueden ir presos por ladrones, entonces vamos a seguir lo mismo. Y nunca el país va a desarrollarse, nunca. Bien, hay, por supuesto, en este caso, tú acabas de mencionar otros responsables. Tú dices, bueno, unos riferos que tenían que pagar por extorsión, pero que estaban actuando ilegalmente. Porque hay un sistema. Sí, pero que es un sistema. Entonces, es decir, no te regularizo. Mire, la banca de apuestas. Sí, no, pero ahí voy. Jorge, me gustaría saber, ellos se estaban beneficiando, no eran solamente extorsionados, estaban en la ilegalidad y se les permitía la ilegalidad. Hay una ley que pasó la administración de las bancas de lotería a Hacienda, de la Lotería Nacional al Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos. Esa ley congeló la expedición de nuevas licencias para bancas de apuestas. Es un mundo totalmente diferente. Es decir, si usted se mete al mundo de las bancas de apuestas, es otra cosa, porque ahí en la esquina le pueden poner una banca ilegal. Bien, ¿qué hizo el Ministerio de Hacienda? Hizo de la vista gorda, no cumpliendo con la ley. Entonces, con las bancas de apuestas, que son, creo que las legales son 39.000, una cosa así, y ilegales hay como 50.000 más. Entonces, con las bancas de apuestas ilegales, en vez de cerrarlas y cumplir con lo que dice la ley, le pusieron una tarifa. Una tarifa. Eso es mafia. Eso es una mafia. Por eso te digo. Eso es una mafia, igual que la mafia neoyorquina. No son extorsionados, son ilegales también. ¿Pero por qué? Porque la autoridad no hace lo que tenía que hacer para recibir el dinero de las bancas de apuestas. Entonces, ese es el problema. Y se presentó, Hacienda se presentó a este ministerio, al ministerio anterior de Donald Guerrero, se le presentó. Hay un abogado que se llama José Castillo, que es una de las personas que más sabe de banca de apuestas, fue contralor de la lotería y se ha mantenido asesorando a ese grupo. Si tú haces lo que tienes que hacer en ese mundo de banca de apuestas, primero en cuanto a los beneficios que deben ser reportados realmente, el destino que se le da a ese dinero, que no se sabe lo que se hace con ese dinero. Esa gente pagan anualmente un dinero importante, pagan mensualmente por los premios, pagan muchísimo dinero. Si las bancas se legitiman. Y no hay 20 y tantos diputados, y hay senadores que son de ese sector. ¿Y el gobierno para qué está? Está para eso. Si usted está haciendo las cosas difíciles, que esto es, yo entiendo que yo en mi vida había visto que 3 ministros y un ex candidato de la presidencia fueran presos, y están presos. Usted sabe, eso es algo importante, eso hay que reconocerle a este gobierno, que se ha mantenido. Dice, mira, el Ministerio Público está trabajando y nosotros no nos metemos en eso. Independientemente que digan que Antoliano se reunió con doña Miriam, que eso no es verdad. Ya. Entonces, si usted hizo eso, que hay que tener carácter y fuerza y valentía para hacerlo. Y valentía. Entonces, ¿por qué usted no puede organizar las bancas de apuestas? Primero, gran parte del presupuesto de las mujeres dominicanas y de los hombres se van en esa banca. Aquí hay más bancas que colmado y que iglesia y que todo. Entonces, usted utilice esta situación para decir, mira, Hacienda, arréglame eso. Y hay mecanismos para hacerlo. Pero Hacienda lo que hizo fue que estructuró alrededor de ellos la mafia. Una mafia. Para ganar dinero. Una red para robar dinero. Que debería también estar investigado todo lo que dicen ahí, que estaban ahí, que no están en el expediente. Que eso es importante para darle legitimidad a la acusación. Pero ahí viene otro proceso, por ejemplo, el caso Medusa, en el que el PETCA decidió imputar a 61 personas y sociedades. Eso no complica el expediente. Muchísimo. Pero no estamos hablando de 61 personas y sociedades, en este caso hablamos de 2 o 3 personas más. No hay que imputar a tanta gente. No hay que imputar a tanta gente. Pues no. Es que eso era una trama que manejaban desde Hacienda y tenían su gente que recogía el dinero. Y eso lo sabe la Procuraduría perfectamente, quiénes eran, cómo lo hacían y dónde iba el dinero y todo ese tipo de cosas. Ellos lo saben. Jenny lo sabe, Camacho lo sabe, todos ellos lo saben. Está ahí mencionado un diputado del PRM que está ahí. Gori Moya. Que no es ahora que está sonando ese hombre, ha sonado muchísimo tiempo. Sí, pero cuando él entró, aparentemente se redujo bastante la captación de recursos. Bueno, él no era tan eficiente como... No, cuando viene a ver el problema es que los vasos comunicantes se paraban. El dinero que tenía que llegar a Fausto no llegaba porque se quedaba aquí. Porque eso es, mire, lamentablemente ese es un mundo de trapisondas, tumbaderas, no pagaron, muchísimas cosas. Si usted legitima el tema, si usted lo legitima, primero, las bancas de apuestas legales van a valer mucho más dinero. Sí. Segundo, el ciudadano va a tener la garantía, que yo estoy en contra de eso, las bancas de apuestas son causa de miseria, es decir, evidencia de miseria, porque la gente está esperando resolver su problema
jugando un número. Jugando un número, pues está dando lo que tiene. Jugando un número, que en el 99% de los casos se pela. Se pela. Entonces, eso es productor de miseria. Y esa expectativa del dominicano, sí, yo me voy a sacar, yo qué sé yo qué. Entonces, lamentablemente, eso es así. Muy lamentable. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Jorge Lora Castillo sobre el caso Calamar, que está en el Ministerio Público, en manos del Poder Judicial preventivamente. La magistrada Kenya Romero es la que le corresponde tomar la decisión. Volvemos en un momento. Jorge Lora Castillo, como abogado, penalista, especialista en procesos con procesos complicados. A mí me gustaría preguntarte algunos tips, algunas recomendaciones que pueden hacerse a los abogados para el manejo de estos casos. Tú como abogado que has sido de casos complejos y complicados como este, a tu cliente tú le das recomendaciones, qué cosa hacer, cómo dirigirse al juez, qué tipo de cosas decir, hablar mucho, no hablar mucho, cómo presentarse ante los medios, reírse, no reírse. Es decir, hay una serie de datos que el abogado está obligado a manejar con su cliente, porque se entiende que el cliente no ha estado nunca en un proceso como ese. Así es. Entonces me gustaría que tú te hicieras como que estás frente a un nuevo cliente tuyo y tú le vas a decir cómo debe manejarse cuando va a una de estas audiencias. Mire, es un asunto sumamente grave en lo que está metido esta gente. Está metido en un proceso que nunca en la historia de la República Dominicana se había visto. Entonces, uno es uno y sus circunstancias. Es el hombre y sus circunstancias. Entonces, usted no puede reírse, ni puede saludar, ni puede darle visos de que no entiende o de que usted no le da la importancia que tiene la circunstancia en la cual usted está inmerso en ese momento. Entonces, ¿qué yo le diría? Manéjese a la altura de las circunstancias. La altura de las circunstancias implica que usted tiene que decir las cosas como son, establecer su verdad de una manera digna y firme y no reírse. Eso de lamentar la foto que yo vi de Gonzalo, de uno de los imputados de Gonzalo, eso en las redes sociales dijeron que él no sabía lo que estaba haciendo y que él pensaba que era en campaña y cosas de ese tipo. Entonces, yo abogado de Gonzalo le diría, oye, no te rías, tú no puedes evidenciar que tú no estás dando la importancia que tiene este tema. Y este es un tema sumamente grave, en la cual tú puedes, después de la supuesta carrera exitosa que él ha tenido como empresario, puede caer estrepitosamente, primero en el descrédito y segundo en una condena que puede ser de 10, 15, 20 años. Entonces, él tiene que, y los demás también, que han tenido otra actitud, incluso con mascarilla, no se dejan ver y ese tipo de cosas, cosas que yo no entiendo, porque total, ya saben que tú estás ahí. Pero manejarse de manera digna, porque ellos están diciendo, incluso él escribió supuestamente unos tweets donde decía que 5 tweets, que era inocente, que él confiaba en la justicia. Entonces usted tiene que actuar conforme a eso, ya. Conforme a eso. Una cosa que quería decir, por ejemplo, en cuanto a lo de la actitud del PLD, que está haciendo huelga y marcha, ese tipo de cosas, yo, siendo directivo del PLD, yo diría, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es defender a esa gente buscándole abogados. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la sociedad dominicana. Nosotros no podemos hacer desorden como consecuencia de que esté haciendo ejercicio de un derecho. ¿Qué derecho? O el derecho que tiene que ver con la acusación a esa persona, que se defienda. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad definitiva. Bueno, pues entonces, yo como partido lo que voy a hacer es designarle un cuerpo de abogados pagado por el partido que defienda la inocencia de esa persona. Pero hacer eso que hicieron tratando de entrar al Palacio de Justicia, rompiendo ventanas, hiriendo policía, porque a policía herido cuando se rompieron los vidrios, eso no se ha sabido. ¿Y usted se imagina qué hubiera pasado si esa gente hubiera entrado ahí? ¿Hubiera habido muertos? Sí. Entonces eso usted no puede de modo alguno prohijarlo, ni puede tampoco decir que eso es un ejercicio legítimo de su derecho de protesta. Yeah. Usted puede protestar perfectamente, pero hacerlo de manera apropiada y conforme a derecho. Jorge, mirando el staff de abogados penalistas que hay en República Dominicana, si tú tuvieras que escoger
como 3 abogados defensores tuyos en un proceso como este, ¿a quiénes tú escogerías? Bueno, es difícil. Yo hablaría con Miguel Valerio, Miguel Valerio. es mi hermano. Sí, Pedro Balbuena también, Pedro Balbuena, que fue juez en Puerto Plata. Sí, gran abogado. Pero Pedro Pedro es un Balbuena. gran argumentador, y también a mi amigo Tony Delgado. Ah, Tony Delgado. Yo le daría, lo único que no tengo con qué pagarle esos 3. Ya. Pero no están, ninguno. Hasta ahora no han aparecido. No. Incluso yo sí vi una entrevista con Miguel Valerio, dándole muy duro a Donald Guerrero, porque él tiene otro conflicto. Sí. El nombre de una de las familias Pellerano, Así es. de Eduardo Pellerano, Así es. por el tema de Puerto Rico. Así es. Ya. Pero a Pedro Balbuena no lo he visto actuando. Sí vi a Carlos Olivares, a quien no mencionaste, y tú conoces muy Es mi bien. hermano. Sí, pero yo digo, yo no, defiéndame ahí. Después resolvemos cómo le pago. Bien. ¿Tú agregarías algún abogado constitucionalista en una demanda penal? Absolutamente, claro que sí. Sí. Claro que sí. Porque ¿Como la Constitución rige todo. como asesor o como litigante? No, como litigante. Como litigante. Como litigante, absolutamente. Ya. Eso es posible. Porque la constitucional, hay una doctrina que se llama constitucionalización del proceso. Todo el proceso tiene que ser constitucional para que sea válido. Ya. Y hay muchísimas doctrinas sobre eso, eso es importante. Ya. Quiero saber, entre los abogados que han salido hasta ahora, por ejemplo, está Luz Díaz, Muy buena. que es penalista Muy buena. y es abogada. Está también un muchacho que está con ella ahí, muy bueno. No me acuerdo el nombre, pero es muy bueno. Son muy buenos abogados. Ya, ese Manuel Rodríguez, yo creo. Manuel Rodríguez. y está Nacer Perdomo, creo que. Nacer, y Laura Costa también, con que es una avispa. hija de Piquilora. Sí, por supuesto. Bueno, y en el caso de este joven Núñez, que es el abogado de Donald Guerrero. Es muy preparado. Muy preparado. Muy preparado, y creo que lo ha acompañado desde el principio. Desde el principio lo ha acompañado. Es una persona con muchas luces, tanto constitucionales como procesales penales y de derecho en general. El hecho de que él tenga su madre, Eunice Vázquez, sea miembro del Tribunal Constitucional, eso no tiene ningún conflicto. En absoluto. Eso es un derecho. Usted es abogado, usted va a dar... Por ejemplo, cuando el doctor Mariano Germán fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, él cerró su oficina. Y eso fue totalmente innecesario, porque él tiene 4 hijos abogados, que prácticamente perdieron Pero sus hijos actuaban como abogados. Sí, pero de manera muy limitada, porque él cerró la oficina. La cerró. Entonces, un abogado, porque si es juez, hijo de un juez de tribunal constitucional, el juez, los demás jueces tienen que saber lo que hay. O la oficina de Julio César Castaño, También, que quedó entonces, en manos de sus hijos, lógico. que son abogados Entonces, también. por ejemplo, que yo sea juez y yo tengo hijos abogados, entonces no van a trabajar, no van a ejercer. Yo lo tengo que hacer la suficiente ética y dignidad para decir, yo no me meto en eso. Yo como juez ni llamo a ningún juez para eso. Porque el juez que se preste para eso también prevarica. Ya. Entonces de eso se trata. Tenemos que legitimar. Por ejemplo, pero cuando Kennedy no fue presidente de Estados Unidos, no nombró a su hijo procurador, a su hermano procurador general. Sí, entonces aquí queremos rasgarnos la vestidura por esas pendejadas, pero si usted tiene carácter y usted sabe lo que va a hacer y el caso está ahí, proceda. Ya. El proceso penal que se vislumbra en el juicio de fondo. Falta mucho para eso. ¿Pero se hará por concurso o se asigna a una de las cámaras penales de primera instancia? Mire, primero es coerción, luego de coerción presentan acusación. Pero tú dices que la acusación va a ser rápidamente, que el Ministerio Público no va a pasar mucho tiempo. No, porque ya la prueba, yo entiendo que ellos tienen prácticamente toda. Ya. Entonces, presentan acusación, el juez de instrucción da autoapertura a juicio o no al lugar, o dice, bueno, déjame dar un asunto, si se quiere, mando a juicio a algunos, excluyo a otros. Se llama autoapertura a juicio y auto de no al lugar. El autoapertura a juicio se sortea entre los 4 tribunales colegiados que hay en el Distrito Nacional. Ya. Eso se sortea supuestamente aleatoriamente de manera computarizada. Más o menos, ¿en qué tiempo estaría haciéndose ese proceso? Depende de la acusación, cuando sea presentada. 2 o 3 meses después de emitido el auto de apertura a juicio, fijarían audiencia, ya, de fondo. Ya. El hecho de que el Ministerio Público haya pasado 2 años en la investigación significa que ya el Ministerio Público tiene completo el proceso.
Mire, yo ni sabía ni nada de eso. En mi oficina iban todos los días, fulano dio tanto, fulano se arregló, fulano habló, fulano dijo la cosa, devolvió tanto, hace muchísimo tiempo. Hace tiempo. Entonces se supone, y tú que eres un hombre más informado que yo, debes saber que esa gente hace mucho que negociaron, y hace mucho que firmaron, y hace mucho que fueron interrogados. Entonces yo entiendo que sí, que ellos van a presentar acusación rápido. Van a presentar acusación. Eso es bueno para el proceso incluso. Muy bueno para el proceso. Ojalá que esto termine pronto, con una decisión, la que sea. Y rápidamente ellos... No, si son culpables que sean condenados. Si no son culpables, claro. que sean absueltos. Absueltos, sí. Pero y que se le garantice un juicio justo. Un juicio justo, así Pero es difícil aquí porque ya la gente cuando... La gente hace su propio juicio. No, eso se llama el concepto, el juicio, preconcepto se llama. Preconcepto. Claro. No, pero también se le da el nombre de juicio paralelo. Juicio paralelo, preconcepto. De carácter social y pero político. La presión social, la presión pública, la presión mediática, todo eso tiene que ver con el proceso. Es así. Es así. Gracias a Jorge Lora Castillo, abogado penalista, por dialogar con nosotros y ofrecernos un punto de vista con una gran experiencia, obviamente, sobre este tipo de casos como el que estamos viendo en sus inicios en la Operación Calamar, presentado por el Ministerio Público. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo. Hasta luego.